Vamos a hablar de comienzo de clases y todo lo que implica desde la mirada de la psicóloga Lorena Stefanel, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Lorena, bienvenida en estos días tan especiales, porque te convocamos para hablar de todo lo que mueve el comienzo de clases, en todos los niveles, desde los más chiquitos hasta los adolescentes, a quienes hay que obviamente acompañar en estos momentos, pero también todo lo que decíamos recién fuera de aire, todo lo que mueve el comienzo de cursos, ¿verdad? A todo el entorno de los más pequeños. Sí, capaz que acá puedo arrancar hablando como mamá antes que como psicóloga, ¿no? Porque es como que uno podría decir, bueno, en esta semana todas las familias seguramente estén entre los uniformes, las clases, la ansiedad, en qué grupo le toca a mi hijo, en qué horario le va a tocar, hasta cosas complejas como cómo organizo la logística familiar. Resulta que lo que el año pasado venía a las 3:30 de la tarde, este año cambia de grupo, entonces a las 5:30, yo justo a 5:30 trabajo, y cuando además tenemos más de un niño, cómo se nos multiplica por la complejidad que tiene hoy en día la vida de los niños para el mundo adulto, ¿no? Mientras que en otros tiempos había como más cercanía, más autonomía, menos actividades. Cualquiera de nosotros cuando fuimos niños recordamos esa idea. Yo siempre digo, todos los que tenemos más de 40 tenemos la sensación que nos criamos solos, ¿no? Que nadie nos llevó ni nos trajo. Bueno, te iba a preguntar, pero seguí No, desarrollando. y bueno, y qué es eso, que la interdependencia con el mundo adulto hace que sí que realmente el inicio del año académico y escolar genere como en la familia, en el adulto, en el organigrama, como un monto de estrés extra al que de repente pasaba en otros tiempos. Porque el otro día comentábamos acá en el programa con Cairo y con los compañeros del programa siguiente, de lo poco que se habla de todo lo que mueven estos días. Porque hay que volver a ajustar horarios, hay que ponerse con todas esas actividades previas, ¿no? Pero también lo que moviliza a nivel de adulto, y poder estar bien y poder estar en armonía para que el comienzo de clase sea un disfrute para ellos, por más que, hablando mal y pronto, les embole retomar las clases, digan, ay, no, quiero más vacaciones, pero que sea también algo lindo, que no sea una carga de decir, bueno, el lunes arranco de vuelta y mirá todo el lío que se genera, ¿no? Claro. Cómo hay que tratar de mantener la armonía y acomodar las rutinas, ¿no? ¿Cómo es tu mirada sobre eso? Mira, mi mirada sobre eso es como una mirada capaz un poquito más generalista de qué es lo que está pasando un poco con el mundo adulto en lo que es como la gestión del malestar, de la incomodidad, del estrés, de la diferencia, del miedo, ¿no? Porque hay como una cantidad de cosas que los adultos hacemos que uno podría decir, bueno, pero a lo mejor esto no es tan necesario o no es tan importante, pero como que todo pareciera ser algo que en vez de gestionarlo de una manera como debería ser, bueno, esto es un momento de ajuste. Por lo tanto, claro que viene con cierta incomodidad porque no nos sirven los automatismos del verano y quizás no nos sirven los del año pasado. Vamos a tener que reformar una cantidad de cosas. Y además, algo que no es menor es que siempre hablamos de niños que están creciendo. Por lo tanto, la familia está en lo que llamamos las crisis vitales todo el tiempo. O sea que acá hay familias que están escuchando que sus hijos pasaban a la escuela. Eso es una crisis vital. Y hay familias que están escuchando que sus hijos pasaban al liceo. Esa es otra crisis vital. O sea que uno podría decir, bueno, son reformas incómodas de la familia, de la logística, porque de repente ya tenemos que empezar a dar un poco más de autonomía, pero eso también nos asusta. Y la autonomía hay que también enseñarla y educarla, y eso nos lleva tiempo. Entonces capaz que es mejor lo llevo yo, así me evito que aprendan a dar el nombre. Entonces todas esas complejidades, uno puede decir, bueno, es una buena pregunta de cómo el mundo adulto gestiona la incertidumbre, gestiona el malestar, gestiona este mundo diferente que todo el tiempo cambia, y cuánta capacidad tiene de responder con flexibilidad, de responder con optimismo, de responder con esperanza, de responder con acción, y cuánto respondemos con malestar, incomodidad, ansiedad, estrés, control, ¿no? Entonces es como una buena pregunta para hacernos, porque movernos nos va a mover. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa cuando algo nos mueve? ¿No? Hay una respuesta por momentos excesiva a nivel de tensión y malestar. Sí, a veces uno se pregunta también si no es parte de una especie como de competencia silenciosa entre los grupos familiares, ¿no? De que uno en estos tiempos además quiere demostrar de que es una buena madre, de que es un buen padre, estando a veces hasta en exceso. Sí. Y eso de alguna manera recarga todo este estrés del que están hablando, y es un estrés voluntario totalmente, ¿no? Porque creo que todo tiene su medida, ¿no? Hasta acá
voy yo, Sí. ¿no? Mirá, sí, tenés razón, y eso, yo actualmente estoy haciendo un doctorado en psicología que estoy estudiando como las variables vinculadas al estrés del cuidador. Y hay una variable muy vinculada al estrés que tiene que ver con el perfeccionismo. El perfeccionismo tiene como una doble cara, ¿no? Hay un perfeccionismo que se llaman los esfuerzos perfeccionistas, que es esa persona que se esfuerza y le pone energía de alguna manera en hacerlo bien, en que salga. Y hay otra dimensión que es la preocupación perfeccionista, que es esa preocupación porque todo salga bien y esté perfecto. Y esa, de alguna manera, correlaciona con el estrés parental. ¿Qué quiere decir? Que si una familia se para en perfeccionismo, en control, en competencia, en exigencia, en esta idea desde que el uniforme esté impecable, hasta que la vianda esté toda con los nombres y los colores, hasta que no le pase nada a mi hijo, hasta que si no está en el grupo con su amigo puede traumarse, y empezamos a desarrollar una especie como de control de todas las variables, que es verdad que es silenciosa porque tenemos como muy poca conciencia de que a veces estamos entrando ahí. No sé, a mí hay mamás que me dicen, no, porque viene el cumpleaños. Y uno dice, no es la organización, es un cumpleaños. Claro, no es un productor de Pero no es espectáculos. lindo. Claro, Claro, pero no es algo lindo. Claro, pero la sorpresita y la tarjeta y la torta Y tiene que ser todo. y tiene que ser todo mega. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Y es tal cual, es una dimensión silenciosa en la que entramos sin darnos cuenta, que está como muy vinculada al miedo. Al miedo de que al niño le pase algo o que sufra, o que, por ejemplo, ¿no? A veces uno ve los niños agendas y dice, ¿por qué tanta cosa? No, porque hay que estimular desde que son pequeños el idioma, el deporte, el arte, la música, los amigos, el cine, el tiempo libre. Y dice, al final... No tiene tiempo libre. ¿Cuándo es niño? Claro, cuando no hace nada. Claro. No, y además es gracioso y contradictorio, porque tú haces todo eso porque creo que el primer objetivo es tener tranquilidad, ¿no? La tranquilidad de que está todo bien, y en realidad nunca estás tranquilo porque estás tan preocupado porque esté todo bien. Claro. Y me lleva a la pregunta que hacía Vale. A veces nosotros tomamos todo lo voy a entrecomillar, este problema como un problema de comienzo de clases. Y la pregunta que tengo para ti es si en realidad nosotros le damos este comienzo de clases y se extiende durante todo el año. Es decir, no es que arrancaron las clases y el tren se acomodó y va derecho para la estación. Nosotros estamos arriba de eso y el estrés nos acompaña durante todo el año, porque además los imprevistos pasan siempre también. Claro. ¿No? Por eso me parece que sí, que es real, que hay una mirada como de, a ver, es verdad que en el inicio de clases es como un hito, porque aparte tiene fecha, es un cambio como muy importante y visible, pero es real que el estrés nos acompaña, es real que el malestar acompaña a las familias, y es real que muchas veces no tenemos buenas estrategias para manejarlo, de forma que realmente lo que se va construyendo genere vida, agregue valor, construya sentido. A veces uno dice, ¿esto para qué? Para que la foto salga divina, y en definitiva, ¿en qué medida eso construye lo que queremos? Pero es verdad que en esta cosa silenciosa y automática, creemos que estamos construyendo valor si la torta es alucinante en el cumpleaños del niño. Y en realidad lo que el niño va a recordar son cosas como tan distintas, pero es verdad que en esta idea de construir valor, las familias vamos diseñando distintas estrategias, y hay algunas que están como que tienen la garantía de éxito y en realidad es como una mentira. Es como decir, bueno, vamos a ser exitosos si los niños son estimulados, tienen cumpleaños divinos, los llevamos y los traemos a todos lados. Y no sabemos si en realidad eso realmente va a construir, porque aparte incluso a veces para lograrlo, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a ir a clase de yoga así soy una mamá serena y tranquila, y resulta que para llegar a la clase de yoga tengo que estresarme y ir a 220 por la Rambla porque si no llego tarde a la clase de yoga, que en definitiva va a ser para relajarme. O sea, no tiene sentido la estrategia, porque la propia estrategia es lo que está poniendo en juego el valor, y eso muy pocas veces lo cuestionamos. Entonces sí, hay como una cosa silenciosa que está bueno a veces como mirarla y decir, vamos a vincularnos distinto con esto. Es que por eso te invitamos, Lorena, porque la idea justamente es observar, más allá de que esto se extienda todo el año, que las clases recién ahora están empezando, pero es un momento, como decías vos, es un hito en el que me parece que está bueno detenernos para hablar de lo que nos pasa desde estos lugares como adultos responsables y como cuidadores del entorno, ¿no? Porque tal cual, si vos levantás a pura
lo estresás, que dale, que apurate, que vamos, que el lunes, que el martes, que el horario, que no llegás. Uno vuelca en ellos cosas que no tienen que estar sintiendo claramente, y a veces detenernos, ¿verdad? Y hacer conciencia de qué nos está pasando, podemos frenar a tiempo, me parece. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo y en esta idea de que a veces el adulto está bueno como que revise no solo lo que hace, sino que revise el por qué lo hace, para qué lo hace, al servicio de qué está lo que hace, ¿no? Como si yo te dijera, hay una cantidad de cosas que nosotros decimos que las hacemos por los niños, pero no las hacemos por nosotros. Es como, había una mamá que me decía, sí, los adultos hoy tenemos el permitido, ella hablaba del permitido, de que como está tan insegura la calle, tenemos el permitido de llevarlos y traerlos a todos lados. Pero al leer eso resuelve más una necesidad del adulto, que es el miedo que te da que tu hijo ande solo. Pero no necesariamente siempre está al servicio de que el niño esté más seguro. Pero es verdad que vos estás más en una sensación de control. Sin duda. Más allá de los cuidados que hay que tener con respecto a sobre todo a las infancias, ¿no? Digo, creo que también con la adolescencia pasa lo mismo. ¿Qué error estamos cometiendo? Porque por un lado, lo decías vos y yo lo pensé durante todo lo que va de la entrevista, la inseguridad que hay en la calle. La inseguridad que hay en la calle te lleva a decir, bueno, si yo mañana tengo un hijo de 7, 8 años, lo voy a ir a buscar a la escuela. Pensaba en nuestro ejemplo, que nos tomábamos un ómnibus, teníamos el cartelito de escolar, nos subíamos y nos bajábamos del ómnibus y íbamos a nuestra casa, pero también ha cambiado la sociedad. Y por otro lado, insistimos en meter a nuestros hijos en un calefón para tenerlos seguros. Y de alguna manera pensamos en el ahora y no pensamos en el futuro, en cómo estamos formándolos también para después desenvolverse solos en el mundo. Sí. Es una etapa muy complicada la que estamos viviendo todos también a la hora de tomar las elecciones correctas, ¿no? Sí, es complicada, sin duda es un desafío, sin duda también estamos en una época que, como todas las épocas, tienen cosas que son diferentes a la época anterior. Yo siempre igual digo lo mismo, no hay una sola época evolutiva donde el adulto no se haya enfrentado a un desafío de crianza. Como decir, nuestros padres se enfrentaban a otros y los padres de nuestros padres se enfrentaban a otros, y siempre la crianza implica la conexión con algún miedo que va cambiando, que es distinto, porque en definitiva es dejar crecer a una persona que lleva tu corazón. O sea, vos pusiste tu corazón en ese cuerpo y a partir del momento que tenés hijos, toda tu felicidad depende de que ese ser humano que de alguna manera va a la autonomía le vaya bien. Por lo tanto, uno puede decir, tiene sentido que estemos asustados, aterrados, incómodos, molestos, en control. No sé cuál es el error que estamos cometiendo, pero tampoco sé si es un error, pero sí hay una cosa que yo me doy cuenta acompañando mucho a las familias, es que la forma en cómo estamos resolviendo lo que nos da miedo no está buena. Estamos queriendo controlar demasiado el mundo y las variables externas, como si yo te dijera, yo para poder estar tranquila necesito que el mundo sea un mejor lugar. Y la realidad es que el mundo es lo que es y es lo que toca, y hoy son las pantallas, antes eran las guerras, en otros tiempos eran las hambrunas, siempre vas a tener algo que te va a interpelar. Ahora, una forma de resolver el miedo puede ser el control del mundo, y otra cosa puede ser la confianza en el individuo que está en ese mundo, que en algún punto yo sienta que tiene las habilidades para funcionar. Es esta cosa que a veces se repite mucho, ¿no? ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros niños? Y a veces la pregunta es, bueno, ¿pero qué niño estás dejándole voz al mundo? ¿No? Porque los niños van a construir el mundo. Y este foco en poder decir, bueno, de lo que me asusta, que es válido, la pregunta es, bueno, ¿qué superpoder tendría que tener mi hijo para poder resolverlo? Porque tiene sentido que tengas miedo. Ahora, lo que no tiene sentido es que lo metas en un calefón, porque él no viene para estar en un calefón y porque no va a haber un mundo mejor si crece en un calefón. Él tiene que salir a construir un mundo que valga la pena también. Me haces pensar, Lorena, en un asunto que estuvimos también abordando esta semana que tiene que ver con los celulares, ¿no? Ahora que estamos con el debate celular sí, celular no, en los centros educativos, pero la autonomía también en ese sentido, porque ahí me surge ese término, ¿verdad? Uno tiene que también educar para que ese ser autónomo pueda defenderse y pueda enfrentarse a las cosas con las que le toque lidiar. Y con respecto a los celulares, yo te he escuchado hablar a vos un montón de veces de que es una herramienta. Hay que enseñarles a usarla bien, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, te puedo decir que ahora el 2 de marzo saco un libro que ya aprovecho para promocionarlo, que se llama Habilidades Digitales, que creo que habla de todo menos de tecnología, ¿no? Es un libro que, si bien apunta
a la pregunta del celular, la tecnología es buena, es mala, pero esta idea de decir, bueno, atrás del clic siempre hay una persona, y una persona que en definitiva se educa en un mundo que es real, donde la familia y los educadores tienen un poder enorme. Y sí es verdad que, como todo instrumento, que el niño lo use a favor de la vida, o lo use para escapar de la vida, o lo use para construir cosas que no van a generar valor o no van a generar... Tiene mucho que ver con las habilidades que ese niño tenga para convivir, para resolver, para investigar, para preguntar. Entonces, estamos como de vuelta muy enfocados en la tecnología, queriendo resolver el algoritmo, y muy poco concentrados en, bueno, ¿cuál es el niño que estamos construyendo con esa tecnología? Y siempre pongo el mismo ejemplo en todas mis charlas. Yo he llegado a asados con amigos, yo tengo 3 hijos y quiero decirle a todo el mundo que también lucho con el teléfono y que también llego a mi casa, que no es que te digo, mira, la tengo que arreglar y mis hijos, el algoritmo de mis hijos no los toca, no. Y a mí también me envuelve. Pero me ha pasado muchas veces de llegar a reuniones con amigos, de repente en un campo que hay vacas, caballos, una piscina, un espacio espectacular, y el niño está con el teléfono jugando 7 horas. Y durante esas 7 horas el adulto está sentado comiendo un asado diciendo qué espantosa la tecnología y qué horrible el algoritmo. Y uno dice, yo te entiendo, tenés razón, pero ¿quién le va a sacar el celular a ese niño y lo va a llevar a ver la vaca si no sos vos? Es más, ¿por qué el niño vino con el teléfono a un campo? ¿Por qué vino a la playa con un teléfono? Entonces yo entiendo el algoritmo y tenés razón, pero salvo que pertenezcas al G8 o seas amigo de Trump o puedas generar alguna acción que cambie eso, mientras que no lo seas, es importante que de alguna manera ayudes a tu hijo a decir, si estamos en un lugar donde hay vacas, hay caballos, una piscina y otros niños, nos divertimos con otra cosa. Y es verdad que te tenés que levantar de la mesa del asado, es verdad que de repente tenés que dejar de charlar con tus amigos, es verdad que tenés que llevar al niño a ver la vaca, y es verdad que pila de veces la tecnología la usamos más para el mundo adulto que algo que realmente beneficia al niño, porque esto también es importante, ¿no? Muchas veces es nuestro chupete electrónico, tenemos que trabajar, entonces ahí es donde el adulto tiene que ponerse como un poco más coherente y tener un plan educativo, ¿no? Y decir, bueno, tenemos que tener cierta consistencia porque no podemos hoy estar de este lado y mañana estar de otro, porque nadie aprende nada si eso no se repite y se sostiene en el tiempo. Entonces, es como decir, sí, la tecnología es un desafío y quizás es el de nuestro tiempo. No, porque uno puede decir, no tenemos ningún otro desafío evolutivo. Tenemos comida, tenemos casas, tenemos relativa seguridad en el bienestar. Hoy en día ya casi nadie se muere de nada. Los niños, el nivel de mortalidad, desafíos que en otros momentos de la vida eran enormes, ¿no? Sí, hablando de términos sanitarios. Los niños se morían, de 5 niños se morían 3, se morían... No tenemos nada de eso. ¿Qué tenemos? Bueno, sí, Instagram. Pero eso no quiere decir que no tengamos poder para darle dirección a eso. Y vuelvo al mismo problema, que estamos mirando demasiado el algoritmo y estamos mirando poco la habilidad que el niño necesita para poder manejarse con eso. ¿Qué es lo que pasa hoy en día porque cuando hablamos del comienzo de clase siempre pensamos en levantarse muy temprano, lo decías vos, ¿no? Preparar las viandas y salir para la escuela, y a la hora que termino la escuela, a la 1 de la tarde, a las 5, se supone que cuando uno va a buscar al niño, se terminó el problema, ¿no? Pero después vienen los deberes, después vienen los trabajos, es decir, la escuela es algo que todavía permea también en nuestra casa. Yo soy de la época que ahí llegaba la hora crítica, ¿no? Porque yo no quería hacer los deberes, porque se sentaba mi madre al lado mío, se sentaba mi abuela, era un momento de porquería aquel, porque era tremendo, porque yo tenía la mente en cuenta. ¿Querés que hablemos de eso? No, yo ya creo que lo superé, capaz que no, pero lo que voy es que todo eso sigue, y me da la sensación de que también ahí quizás nos apoyamos en la tecnología, para que eso siga y nosotros poder hacer nuestras cosas en nuestra casa. Quiero saber si todo lo que tiene que ver con el estrés de las clases termina a las 5, 5:30, 6 de la tarde cuando llegamos a nuestra casa, o si según como eran antes las cosas, que a veces había niños que hacían los deberes solos, que no tenían, había otros que necesitaban un poco más de ayuda o de control, ¿no? Claro, sí.
No, la escuela en realidad no se termina en el horario escolar. La escuela, nunca. Claro, la escuela atraviesa, y aparte te atraviesan los deberes, te atraviesa el conflicto con el amigo, te atraviesa la maestra, te atraviesa el campamento. O sea, la escuela es como decir... sus temas con claro, la convivencia en la es como escuela, que vos los me digas, temores que tenga, las alegrías que tenga, todo. Llegás a tu casa y el trabajo se termina, ¿no? En realidad trasciende porque también construye. Por lo tanto, uno puede decir, la escuela está siempre activa construyendo diferentes cosas. ¿Qué es cierto de tener niños? Que hagas lo que hagas, el niño siempre lleva energía. Un niño y un adolescente siempre lleva energía. ¿Qué es lo que pasa con la energía del adulto? Es limitada. Nosotros no somos una fuente inagotable ni de energía, ni de empatía, ni de paciencia. No, nosotros nos cansamos. Y hay algo que el adulto tiene que entender, es que el niño lleva energía no tiene solución. Porque en algún punto es biológico. Ellos necesitan unos 20 o 25, con suerte, a veces son 38, de estar cerca tuyo como para poder desarrollar toda esa neocórtex, todo ese cerebro. ¿25 qué? 25 años ahí adentro de tu cabeza. A veces llega a 38. Sé guapa y termina la frase. Claro, 25 años ahí los tenés sentados en el living de tu casa porque necesitan de alguna manera. Uno puede decir, bueno, para ser autónomo, voy a tener la escuela, el codo, claro. Pues digo, con suerte. Con suerte a los 20 se te van, pero si no tenés mucha suerte a los 25. Y si sos un desgraciado, a los 38 lo tenés. Hay algunos que trabajan de hijos todavía. Claro, que tienen el oficio de estar ahí. Pero no es decir, esto lleva mucha energía. Y parte de lo que el adulto tiene que saber hacer es cuidar energía y reservar energía. A mí hay adultos que me dicen, no, porque yo no puede ser, llego a mi casa muerto. Yo, bueno, no. Respirá, date 3 vueltas a la manzana, andá a tomarte un helado, guardá algo de energía, porque cuando llegas a tu casa, pintate las líneas de guerra, ponete chaleco antibalas, un casco, porque entrás a otro escenario lleno de demandas, ¿no? Yo incluso, siempre cuando yo trabajo en Montevideo, pero vivo en el Pinar, y tengo como mi uniforme. Yo llego a mi casa de trabajar y tengo mi uniforme del Pinar, que básicamente me conecta, porque es impresionante cómo me cambia energía la llovineta, las chancletas, el buzo todo hecho pelota, el delantal para cocinar. Y yo llego a mi segundo trabajo. En ningún momento voy creyendo, llegué a casa. Tengo tres niños de 14, 12 y 10 años, imagínate. O sea, 2 perros. Sé que llego, entonces algo del cuidado de la energía es una habilidad que el adulto tiene que tener. Porque si tenés chicos en tu casa, sí, la escuela sigue con todo lo que la escuela, porque está construyendo mente, porque está construyendo vida. Por lo tanto, eso hay que liderarlo, hay que monitorearlo, hay que de alguna manera estar presente, hay que ver cómo el niño lo resuelve, hay que estar y no hay manera de que eso salga barato. Y hay que interactuar con ellos, además. Claro. Es lo deseable y es lo esperable y es lo más amoroso y divino que hay, pero para eso tenés que tener esa energía que vos hablás, Lorena. Y hay algo que me parece que es fundamental, que quizás ahí nos estamos equivocando. Hay que disfrutarlos. Exacto. Hay que disfrutarlos. Yo a veces digo, no, un niño, es como decir, siempre miras para atrás y te parece hermoso lo que pasó. Entonces me dice y quizás a mí es lo que más me conmueve trabajar con familias, cuando tú le devolves a la familia el disfrute por ese niño, porque uno dice, no, pero este cachorro se te va rápido, entonces que vos puedas de alguna manera tener un momento del día que digas, qué hermoso poder ser la mamá de este niño, qué hermoso poder ayudar a mi hijo en esto que le pasa con el amigo, qué divino lo que está aprendiendo, que puedas disfrutártelos. Quizás ahí es como yo digo, ¿cómo le estamos cerrando? Estamos disfrutando poco, algo que es transitorio, lo estamos viviendo como si fuera como vimos la pandemia, como si fuera algo para siempre. ¿Vieron todo lo que sufrimos en la pandemia pensando que nos íbamos a quedar toda la vida encerrados? Ya está, pasó, ya fue. Sufrimos un montón al santo botón. Y también transmitirles a ellos, ¿verdad, Lorena? El disfrute de poder estar con ellos. Uh-huh. De que no son una carga, claro, ni son un desperdicio de energía de esa que no tenés, como decíamos, realmente que sientan que... Pero lo digo auténticamente, de transmitir que es un placer estar al lado de ellos y que se disfruta, que es tiempo disfrutable, compartido, porque después si no terminan... Sí. Y aparte ¿cuántos niños ves que van, que están tristes, que están en una placita y anda un adulto mirando para otro lado y no sé, que juegue solo, que se maneje?
qué sé yo, me parece tal cual. Yo comparto esa mirada de disfrutar el Sí. tiempo con ellos. Y a veces, a mí no sabes la cantidad de familias que me dicen cosas como, no, pero yo lo llevo a la plaza, pero yo le doy tiempo, a mí no me importa eso. La pregunta es, contame en qué momento te lo disfrutás. ¿Y sabes cuándo te lo disfrutás? Cuando está dormido. El adulto me dice, cuando duermo, lo miro y lo amo. Perfecto, esa energía. ¿Cuándo la tenés en el día? Porque esto también es interesante, ¿no? En esta idea, y por eso está bueno esto de los automatismos y cómo son cosas silenciosas, ocultas. Cómo a veces invertimos como mucha energía en determinados valores. Que vaya temprano a la escuela, que se lave los dientes, que desayune, que haga los deberes. Ese es un valor súper importante, ¿Cómo no? el formativo. Ahora, también tenemos otros valores. La conexión, el amor, la ternura. Y yo digo a la familia, en esta mañana, ¿cuánto invertiste en este valor? Pero ¿cuánto hubo de este valor? ¿No? Incluso a veces me pasa que me dicen, no, porque yo no sé, porque le tengo que enseñar a ser autónomo. Yo, sí, tenés razón, pero no sé si es el lunes a las 7:30 de la mañana. Hacelo el sábado, que tenés más tiempo. Ahí le enseñas a tu amiga. Ahora, ayúdalo a vestirse. Porque de alguna manera va a ayudar a la conexión. Podés estar 8 horas sin verlo. No te podés despedir a las puteadas porque no se vistió rápido, pero tiene que ser autónomo. Dale una mano, que se viste rápido, desayuna con él, mimalo, abrazalo. Van a estar 8 horas separados. Entonces, esta idea de ¿a qué valor está sirviendo? Y cómo hay valores que los tenemos hipertrofiados en esto del estrés, ¿no? Que me puede decir, aflojarle un poquito a ese y vamos a subir un poquito este otro. Es muy interesante y hay mucho más para hablar. Vos estás, yo estoy mirando el reloj porque yo sé Pues que tú vos quedas a la tenés- escuela, vos levanta ¿viste? parte de lo que estamos Estaba hablando mirando de acá. reojo. Sí, yo estaba mirando. Hay que cortar. Y te queremos dar los 2 minutos de la trancadera que debe haber en no sé dónde, viste que siempre está la trancadera en algún lado. Clarísimo. Y te agradecemos muchísimo. Seguramente conversemos, capaz que cuando estemos en la mitad de las clases, por ejemplo. Sí, capaz que no, y puede- aparte del libro ese me parece Sí, que sale ahora el está 2 de interesante. marzo. Dale, vamos Habilidades a hablar de- digitales. Vamos a hablar Ya de- quedamos que sí. Buenazo, vengo. Ya Un quedamos. placer tenerte acá. Por favor, gracias a Muchísimas ustedes por gracias. la invitación. Era la psicóloga Lorena Estefanel que pasaba por aquí por Viva la Tarde.